Hola, qué gusto volver a saludarlos y volver a encontrarme con ustedes en ocasión de celebrar el Día del Señor en este ya último fin de semana o comienzo de una semana nueva dentro del mes de septiembre. Muchos lo consideran fin de semana. Para nosotros los cristianos no es el fin de semana es el sábado. Igual que con el pueblo judío, el sábado, el séptimo día, Dios descansó. Y el domingo lo consideramos el primer día de la semana. Es el día en que Cristo resucitó, es el día en que Cristo vino a inaugurar un tiempo nuevo, una nueva era, una nueva época, y que por lo tanto nos hace anticipar ya lo que será la vida eterna. Y en este domingo, la liturgia nos señala un tema que no es ni exclusivo de México, ni exclusivo tampoco de este tiempo, sino nos habla de un problema que es universal y que se da y se seguirá dando siempre absolutamente. Es decir, siempre habrá desigualdades. Nos habla de la desigualdad. Nos habla de gente rica y de gente pobre. Y Jesús no condena directamente la desigualdad. No la condena, ni la podría condenar. Es decir, la desigualdad es algo natural. Querer tratar igual a gente que es desigual, pues es injusto. Yo no le puedo poner la misma calificación a un chamaco que estudia, que se esmera, que hace sus tareas, que hace sus trabajos, que a un muchacho que no se esmera, que no hace sus trabajos, que no estudia. Es evidente que uno tendrá una calificación más alta y otro tendrá una calificación más baja. Igualmente, un patrón pues no podrá premiar igual al trabajador que se esmera, que es puntual, que no pierde el tiempo, que hace las cosas bien, que al negligente que llega a la hora que le da la gana, que se cansa, que sale, que con cualquier excusa deja el trabajo. Entonces siempre va a haber así esas desigualdades y muchas de esas son naturales. Pero al tocar a Jesús este tema, nos insiste en dos cosas. La primera, en la ostentación y el lujo desmesurado en el que podemos caer cuando tenemos bienes. Es decir, el deseo de lucir lo que tenemos, el deseo de presumir, de hacer ostentación, el deseo de llevar una vida de lujo, de tal manera que para los demás sea algo, pues así como muy apantallante. Y la otra cosa que Jesús nos señala es el gran riesgo, el grave riesgo de que esa desigualdad nos haga insensibles ante las situaciones que viven los demás. Es decir, en una casa yo puedo tener un hijo sano y un hijo enfermo. No los voy a tratar igual. No los puedo tratar igual. Tengo que darle cierta preferencia al que está enfermo, ¿verdad? Pero desgraciadamente, en muchas situaciones sí somos insensibles ante el sufrimiento. Es decir, ahorita, por ejemplo, si una mujer, el médico le dice que su hijo que viene del que está embarazada, viene mal, que tiene este problema, que viene con tales características, pues va a querer abortarlo. Pues eso está mal, ¿verdad? Tiene oportunidad de vivir. ¿Que se te va a dificultar? Bueno, pues por algo Dios te lo manda, ¿verdad? Y te lo manda a ti, que sabe que puedes cuidarlo, que tienes con qué cuidarlo y que tienes un corazón lo suficientemente grande como para cuidarlo. Igualmente se puede dar en lo económico. Es decir, yo no puedo ser insensible
ante las necesidades agobiantes de mucha gente. No les puedo solucionar todos sus problemas, ni conviene que lo haga. Conviene también incentivarlos para que ellos busquen, para que ellos luchen, pero tampoco puedo ser insensible al dolor y al sufrimiento de los demás, de tal manera que vayamos construyendo muros o abriendo brechas entre un mundo y otro mundo. El mundo de los ricos, el mundo de los pobres. Y por eso hoy Jesús nos habla de la parábola ya conocida por muchos de Lázaro, alguien a quien él llama por su nombre, y un hombre rico del que no nos da el nombre. Simplemente nos dice un rico al que le gustaba banquetear, porque la palabra epulón no es un nombre de persona, sino es el banqueteador, el que le gusta comer bien y comer fino y darse el lujo de banquetear, el que no se conforma con un taquito, ¿verdad? Entonces Jesús nos habla de eso, ¿verdad? De eso, de esas brechas que vamos haciendo nosotros y que desgraciadamente se van a prolongar hasta la vida eterna. Cuando el pobre Lázaro muere, luego muere también el rico, pues se da cuenta de que Lázaro está en el seno de Abraham y él, ese rico insensible, pues ahogándose en medio del fuego de las llamas del infierno, le pide a Abraham: Abraham, dile a Lázaro que moje simplemente la punta de su dedo y me venga y me lo ponga en la lengua, porque ya me anda de sed con este infierno. Y Jesús le dice: no, ¿verdad? Tú creaste un muro, una brecha de insensibilidad, y esa brecha la hiciste tan grande que ya no es posible cruzarla ni de nosotros hacia ti, ni de ti hacia nosotros. Pero esa brecha tú la creaste. Esa brecha tú la hiciste. Esa brecha tú la amplificaste. Ese muro tú lo hiciste crecer. Tú te encerraste en tu propio egoísmo y fuiste incapaz de sentir, de compadecer, de hacer tuyos los sufrimientos de los demás. Por lo tanto, ahora, pues si tú creaste esa brecha, pues esa brecha subsistirá. Y entonces el hombre aquel rico le insiste a Abraham y le dice: bueno, dile a Lázaro que se les aparezca a mis hermanos, ¿verdad? Para que ellos sepan lo que yo estoy sufriendo y cambien su manera de vivir y sean más sensibles con los pobres. Abraham le contesta: no es necesario. Todo eso ya viene en la Biblia, que vean a Moisés, que vean a los profetas, ahí viene toda esa temática, ¿verdad? No, pues en la Biblia sí dice muchas cosas, pero si un muerto se les aparece, entonces sí van a hacer caso. Y me parece interesante la respuesta que le da Abraham. Si no son capaces de hacerle caso a Moisés y a los profetas, en verdad te digo que aunque un muerto resucite, no le van a creer. Y es curioso porque Cristo es ese testimonio. Es el muerto resucitado que, enseñándonos las llagas, no solo de la cruz, sino las cicatrices que la vida ha puesto en su cuerpo, en su persona, resucita una vida nueva. Ese mismo Cristo, el crucificado, ese mismo es el que ahora vemos. Entonces, esa es la otra enseñanza importante, ¿verdad? Es decir, que tanto nosotros somos capaces de hacer caso a las Sagradas Escrituras, de hacer caso a la palabra de Dios, o qué tanto nosotros queremos cosas extraordinarias
que se nos aparezca un muerto, que una voz del más allá, que se nos aparezca la Virgen, para poder creer en el Evangelio. Si nosotros nos damos cuenta, pues Jesús actuaba con normalidad. Jesús nunca usó los milagros como una manera así para presumir, para convencer a los demás, sino siempre era en ayuda, en ayuda. Eso tenía un rebote, eso tenía una repercusión, sí. Pero su intención primera no era esa repercusión y ese rebote. Su intención primera era ayudar al que está necesitado. Y tan es así que muchas veces Jesús actuaba en forma anónima. Un día pasó junto a un hombre que estaba junto a una piscina que tenía aguas supuestamente curativas, que cuando se agitaba, el primer enfermo que se metía quedaba curado. Y el hombre ya llevaba ahí más de 30 años. Y decía, no, pues es que estoy tan grave que ya cuando yo llego a la piscina para tirarme, ya otro me ganó. Y entonces nunca soy el primero. Y entonces, pues Jesús le hace el milagro y lo cura. No le dice quién es. Después los fariseos lo ven cargando su camilla, a pesar de que era sábado, y le dicen que porque está pecando en sábado cargando su camilla, y ese hombre contesta, pues es que el que me curó me dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y quién fue el que te curó? Pues no sé, dijo. No sé quién sería. Él se me acercó cuando yo estaba ahí junto a la piscina y me dijo eso y pues es todo, ¿verdad? Pero no sé yo ni quién era, no le pregunté cómo te llaman ni dónde vives. Tiempo después él se da cuenta de que ese tal se llama Jesús de Nazaret y que tiene fama de ser profeta. Y va y habla con los fariseos y les dice, ya sé quién fue el que me curó. Es Jesús. Es Jesús. Y entonces sí se van con todo contra Jesús, ¿verdad? Se van con todo contra Jesús. Pero a Jesús no le interesó presentarse ante él. Le interesaba hacer el bien, le interesaba el sufrimiento de aquella persona. Y no tanto darle su tarjeta de presentación para que haga propaganda, para que la gente vaya a oír mis predicaciones y ahí se hacen milagros, ¿verdad? No. Jesús no es presuntuoso. Jesús no es presuntuoso. La primera lectura pues está muy a tono también con este santo evangelio. En la primera lectura se nos habla de la vida que llevaba la clase más rica del pueblo de Israel antes de que fueran conquistados por los babilonios y llevados al exilio. Era una vida de lujo, era una vida de excesos, era una vida de orgías. El profeta Amós lo describe como les gusta recostarse en divanes de mármol, les gusta vestir de seda fina, les gusta usar los perfumes más costosos, les gusta beber los vinos más caros, les gusta canturrear ya medios ebrios, pensando que cantan tan bonito como si fueran el rey David. Y yo les digo que un día terminará la orgía de los disolutos. Es decir, no tuvieron en cuenta, no fueron sensibles ante el sufrimiento de los demás. El lujo excesivo, la búsqueda excesiva del placer, del bienestar, del deseo de apantallar a los demás, a veces puede cegarnos y hacernos olvidar del pobre. Y ahorita que uso esa expresión, cegarnos. No sé si ustedes notaron, pero muchas veces
Yo me olvido de que la cámara está abajo del foco y dirijo mi mirada al foco como si le estuviera hablando al foco, como si en el foco estuviera el micrófono, en lugar de dirigir la mirada a la cámara. Y allí es donde tengo que estar mirando. Pero a veces hay cosas que nos apantallan tanto que nos olvidamos de lo principal y nos quedamos con lo secundario. Y eso nos puede pasar desgraciadamente también a los católicos. Y aunque resucite un muerto, no haremos caso. Y un día terminará la orgía de los disolutos, la orgía de aquellos que pasaron a un lado del pobre sin tener misericordia de él, ¿verdad? Jesús nos invita pues a tener compasión, a tener sentimientos. A veces podemos tener sentimientos cuando somos niños, de un pajarito que se cae del nido, de un perrito que vemos lastimado. Pues ¿por qué no tener también sentimientos de compasión? ¿Por qué no ser sensibles ante el sufrimiento de los demás, ante la necesidad de los demás? Pues que la palabra de Dios de este domingo ilumine también nuestra vida y nos ayude a ir cultivando entre nosotros esa sensibilidad, que nos haga capaces de sentir como propios los dolores, los sufrimientos, las alegrías y las esperanzas de los demás, de tal manera que podamos de veras ir creando un mundo más fraterno, un mundo más solidario, un mundo en el que las desigualdades sean mitigadas, al menos o lo más posible, por la generosidad de los que más tienen, ¿verdad? Sabemos que en México las 10 familias más ricas tienen bienes que equivalen a los bienes que tienen el 60% de los habitantes de nuestra patria. Y eso pues es mucho decir. ¿Y cómo es posible que 10 familias tengan lo mismo que millones y millones de mexicanos? No es fácil desprenderse, pero sí es fácil tener iniciativa para emprender y crear y dar oportunidades de que crezcan, de que tengan un trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y creo que eso es lo que el Señor nos pide, ese esfuerzo por hacer cada vez un mundo más justo, más igualitario, más fraterno y más solidario. Que Dios los bendiga y traten de vivir esos consejos de Jesús, esas enseñanzas de Jesús a lo largo de esta semana, la última de este mes de octubre, para así ya disponernos pronto a iniciar el siguiente mes, ¿verdad? Pero con un corazón renovado, de tal manera que sepamos compartir con los demás lo poquito que tenemos. Jesús en la última cena, pues era la cena de Pascua, pero no tenía allí un cordero, ¿verdad? Lo único que tenía era pan y vino, y eso fue lo que compartió con sus discípulos. Partió el pan y les fue dando un pedazo a cada uno, agarró la copa y se las hizo pasar entre ellos, ¿verdad? Es decir, donde hay para uno, hay para todos, y no es necesario aborazarse, no es necesario. Muchas veces esto puede prestarse hasta para choteo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se sepan ese chiste, ¿verdad? De que un día Jesús les dice a sus apóstoles: vamos a subir a aquel monte para hacer oración. Cada quien cárguese una piedra, ¿verdad? Y pues varios así que tenían, pues se sentían muy pecadores, agarraron una piedra grande, ahí van sude y sude con su piedrota. Y uno de los apóstoles, se la achacan a San Pedro, pues que agarró una piedrita con la que iba jugando, ¿verdad? Una piedrita chiquita, pues para que se mortifica, y él no llegó tan sudoroso ni tan cansado como los que habían agarrado una piedrota. Y cuando llegaron allá arriba, Jesús pues bendijo las piedras y las convirtió en pan. Y mientras que todos tenían así un panezote grandote para ellos solos, pues Pedro le tocó una migajita. Bueno, pues
Eso es lo que nos quiere decir el Evangelio de hoy. Es decir, compartir las cargas, compartir los beneficios y tratar de hacer este mundo más justo, más fraterno, más solidario, teniendo compasión de los demás, haciendo nuestros los sentimientos de los demás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra patrona, bajo el título de Nuestra Señora de Loreto, o bajo su advocación de Nuestra Señora de la Paz, se digne llenarlos de abundantes gracias y bendiciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.